día, me alegra mucho poderlos saludar y verlos en este día. Las personas que nos están visitando por primera, segunda vez y que aún no les hemos tomado como los datos porque queremos conocer de ustedes, tener ese acercamiento con cada uno. Al final del servicio los esperamos aquí en esta mesa del lado derecho para poder orar por ustedes y tener ese acercamiento como les decía hace un momento. Dios les bendiga y bueno, disfrutemos del servicio. Gracias, Erika. Y bueno, recordamos el 15 de junio, nuestro ágape aquí. Por favor, mi esposa que está encargada de ese ágape, se inscriben con ella para saber más o menos cuántos almuerzos vamos a tener para ese día. ¿Ven? Muy bien, voy a invitar por aquí a nuestro hermano Sebastián Yepes, otro joven predicador, como dicen por ahí en el fútbol, una joven promesa de los predicadores que están resultando allí en el redil de estadio. Este ya es nuestro cuarto invitado, todavía nos falta otro. El 15 de junio tendremos por acá otro hermano de allí del redil estadio y bueno, vamos a orar por su vida y darle gracias a Dios por esta iglesia allí en cabeza del pastor Efraín y pastor Cristian, que sigan teniendo estos grandes predicadores para que nos apoyen en nuestras iglesias. Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Sebastián. Gracias por traerle con bien, al igual que a cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has traído hasta aquí con bien. Y no solo nos has traído, sino nos has permitido un día más de vida, Señor. Nuestra vida depende de ti, del aliento de vida que tú nos das. El día, Señor, que tú tienes ya predeterminado para que partamos a tu presencia, nada lo podrá evitar, Señor. Así que estemos aquí es un milagro, el milagro de la vida y la oportunidad una vez más de escuchar el evangelio que trae salvación al ser humano. Señor, dispón nuestros corazones y como siempre lo pedimos, abras los ojos y los oídos espirituales, Señor, para poder entender las grandezas y las riquezas de este mensaje, Señor, que es el mensaje de la verdad. No una verdad relativa como la muestra el mundo, sino una verdad absoluta como la expresó el Señor Jesucristo al decir: yo soy la verdad. Tal vez usted está buscando la verdad, está buscando respuestas y tal vez ha ido al lugar equivocado. La palabra de Dios nos enseña que en Él está la respuesta. En Él terminan nuestras búsquedas, que hasta el día de hoy tal vez para muchos siguen insaciables. Señor, habla a través de nuestro hermano Sebastián y úngelo y llénalo de tu espíritu, Señor, y úsalo para bendición nuestra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sebastián, bienvenido. Señor les bendiga. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Muy fuerte ni muy bajo? Bien, está bien. Bueno, el Señor les bendiga. Pues yo la verdad estoy muy contento de estar aquí. ¿Aló? Qué lugar tan hermoso, tan bonito, que de verdad da gusto venir. Y yo también estuve también en el otro lugar y también daba gusto ir, por supuesto. Pero claro, este lugar tan campestre, tan hermoso, de verdad que el Señor siga bendiciendo y guíe esta iglesia. Les pido por favor que vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 38. Verso 38 al 42. Lucas capítulo 10,
verso 38 al 42. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Eso, amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor nos hable a todos. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta lo recibía en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. Amado Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, por la oportunidad que me das a mí también. Señor, guíanos, Señor, y háblanos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuál es la disposición que tienen cada uno de ustedes cuando uno va a algún lugar donde lo invitan? ¿Qué es lo que uno como que está dispuesto? ¿Qué es en lo que uno empieza a pensar? A preparar cosas, sí. Pero cuando uno es el invitado, ¿cierto? Cuando uno va a ir a la casa de alguien, ¿cierto? A disfrutar, a dejarse atender. Ay, qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué piensan? ¿Cómo? Compartir. Y para compartir entonces, ¿qué hay que hacer? Estar atentos, sí, sí. Bueno, hay una cosa, me hubiera alegrado mucho que mi esposa hubiera estado acá, que yo le he aprendido a ella, pues que yo en algún momento lo pensaba también, pero que uno, cuando decían compartir, entonces que uno piensa también, ¿qué voy a llevar? ¿Cierto? Como yo, ¿qué voy a llevar? Allá, ¿qué vamos a compartir? No solamente que me atiendan, ¿cierto? ¿Qué voy a llevar para compartir? Pero también hay una disposición de atención, ¿cierto? Entonces, también yo creo que una de las cosas que uno piensa frente a esto es que no solamente uno va con esto de, uno va como para poder pasar un buen rato con la persona que lo está invitando a uno. No hay ninguna disposición de corregir a nadie, ¿cierto? Uno no va pensando que va a exhortar o a corregir a nadie. Nunca, ¿cierto? Ni menos en una casa que no es la de uno, por supuesto. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, bueno, cuando yo voy a la casa de alguien, entonces nos invitan y entonces nos ofrecen de comer y resulta que, como dicen por ahí, a uno le quedó por allá un rotico, ¿cierto? Como que uno quedó como con ganas de más y la anfitriona o, bueno, la mamá de la casa, la esposa llega y dice, ¿quiere más? Y uno se queda mirando por allá y dice, bueno. Entonces, por ejemplo, mi esposa me empieza a hacer así, no, qué pena, no más. Por acá si hubiera estado, ella hubiera estado haciendo la misma cara. Pero eso es muy hermoso, ¿cierto? Cuando hay una disposición de cuando a uno lo invitan y cómo es uno cuando es el invitado, ¿cierto? Se deja uno servir o le da pena o antes le gusta que lo atiendan y que le den un poquito más. Vamos a ver entonces qué pasó con esta invitación. Vamos a ver, la primera parte es el recibimiento. ¿Y por qué el recibimiento? Cuando vamos al texto bíblico, dice el verso 38, si ustedes lo ven en sus textos, dice, mientras iban ellos caminando, Jesús entró, les estoy tapando el texto, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada, ¿cómo? Marta, ¿qué hizo?
lo recibió. Muy bien. Entonces, acá hay un recibimiento. Mientras ellos iban de camino, ¿a dónde iban de camino? Bueno, el texto acá no nos dice, pero los estudiosos y la Nueva Traducción Viviente, esta versión nos dice que ellos iban de camino a Jerusalén. Y acá también el texto nos dice que iban, es decir, iban varios, ¿cierto? Entonces llegaron a cierta aldea, posiblemente esta aldea era menor a un pueblo, nosotros lo podríamos llamar como un caserío para este tiempo. Eso es lo que podríamos definir como aldea. Y el lugar donde estaban llegando se llamaba Betania. Betania estaba a 3.2 kilómetros de Jerusalén. Podríamos decir aproximadamente 2 millas. Es decir, no estaban ahí pues cerquita. Yo creo que acá el Retiro está mucho más cerca. Pero estaban a las afueras. ¿Y a las afueras de dónde? De Jerusalén. Era una aldea cerca de Jerusalén. Marta lo recibió en su casa y yo estaba mirando y observaba que esta palabra es muy importante, recibió. Para recibirlo, ¿qué es necesario? Es necesario también invitar. Para yo decir que lo recibo, yo necesito también invitarlo. Entonces el texto nos guía a que ella lo invitó. Entonces recibió. En el griego, cuando vamos al original, dice que estaba bien dispuesta a recibirlo bajo techo. Pero resulta que la palabra no nos dice que él iba solito, sino que iban. Entonces, eran varios, para que nos vamos mirando como el contexto. Entonces, ella lo recibe bajo techo. Esta es una palabra que se llama en griego upedexato, que es recibir bajo un techo, pero ese bajo techo es bajo el lugar que yo tengo para recibir. Entonces, hay algo que debemos de considerar y es que en si nos vamos al capítulo 9, en el verso 58, dice la palabra de Dios a los que les gusta ver, capítulo 9, verso 58, hay una respuesta que da nuestro Señor Jesús ahí. Y dice la palabra del Señor: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿cierto? Esto es bueno que lo miremos cómo nos vamos acercando al texto. Y ahora contextualizamos, ahora lo que vamos a ver es los personajes. Tenemos 3 personajes en este texto. Uno de ellos es Marta, otra es María y por supuesto está nuestro Señor Jesús. Vamos a ver un poco de Marta. ¿Qué pasaba con Marta? Y seguimos en este punto del recibimiento. Marta, ¿quién era ella? Los estudiosos bíblicos nos dicen que probablemente era la hermana mayor que tiene la responsabilidad principal de la hospitalidad. Ella es la que se dispone y posiblemente la que hace la invitación para que Jesús entre a su casa. Esto es muy importante ver que ella es la hermana mayor, es decir, tiene la responsabilidad. Y no solo de hacer la invitación, sino de qué otra cosa, de atender y de la comida que van a ofrecer seguramente a estos que estaban entrando. Listo, vemos un poco de Marta, posiblemente los estudiosos dicen que era la hermana mayor. Ahora miremos quién es María. María, ¿quién era ella? Ella era la hermana de Marta. Fue la misma, para sorpresa mía en este texto, fue la misma que ungió al Señor en Juan 11:2, que ungió al Señor ¿con qué? Con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Entonces esto, digamos, empieza uno como a ver este texto tan coherente, porque María hizo lo que hizo y también podemos empezar a ver que
qué fue lo que pasó también con Marta y cómo fue corregida. María estaba sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Para este contexto era inaceptable que una mujer estuviera sentada a los pies de un rabino. Entonces los escribas en ese tiempo no permitían que una mujer se sentara allí. Y ahí vamos viendo cómo el Señor, nuestro Señor Jesús, entrega esto también para que la mujer se pueda sentar a sus pies. Una mujer sentada entre discípulos no se veía bien, que aprenden de un rabino. Esto no era para nada permitido. Entonces, hablamos un poco de lo que fue el recibimiento y el contexto de lo que estaba sucediendo allí. Vamos a ver entonces la situación, y allí en la situación tenemos un acercamiento a la que necesitaba aprender mucho en este texto. ¿Quién era? Marta. Entonces, en el verso 40 vemos que dice, pero Marta, preocupada, y yo quiero que hagamos un foco o un zoom en esta palabra preocupada. ¿Quiénes acá son preocupados? Veo muchas manos abajo todavía. Entonces, preocupada, Marta, preocupada, nos dice el mismo texto en esta versión. ¿Y qué significa ser preocupada? Preocupada en griego significa periestato en griego. Esa es la palabra. ¿Y eso qué significa? Que estaba siendo distraída acerca de mucho servicio. Entonces uno podría decir acá, no, pero entonces ya me están diciendo acá que servir es malo, que estar muy ocupada en el servicio. No, todavía no lleguemos allá. Sino que ella estaba en esto la palabra acá estaba siendo distraída por sus tantas ocupaciones que tenía para ese momento. Entonces, acá podemos ver el conflicto interno que tenía Marta para ese momento. Y me gusta mucho esta palabra, distraídos. Entonces, no sé, ustedes han visto en Mateo 6:25, si de pronto recuerdan este texto, o los que quieren tomar nota, tomen nota de este texto. Mateo 6:25, que dice la palabra de Dios, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No es que esté diciendo que estas cosas no estén dentro de nuestras vidas, pero quizás esas cosas es las que más nos preocupan. Eso es lo que más. Y podríamos ir el verso 26 y 27, pero bueno, acá no nos extendemos y no profundizamos en ello. Pero el Señor sí está entregando un mensaje de que Marta estaba distraída. Realmente queremos adorar como María, pero la Marta que llevamos dentro sigue controlándonos. Hay un libro que yo se lo recomiendo, no lo traje, bueno, lo tengo virtual, de una autora que se llama Joanna Weaver. El libro se llama Tener el corazón de María en el mundo de Marta. Muy importante, porque hay veces nos dejamos llenar de las preocupaciones y de las ocupaciones, y quizás estamos perdiendo el mejor lugar. No para dejar de hacer nuestras responsabilidades, pero sí el Señor nos está haciendo un llamado hoy a no perder la mejor parte, que la tenía ¿quién? María. Entonces, acá entramos en la situación y en la acusación. La situación que tenía ¿quién? Marta. Acusación. Entonces es el clímax, es el clímax del momento. Es el momento de esta escena, de este texto,
que dice el verso 40 en la segunda parte. Y acercándose, el verso 40, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces miremos qué le está diciendo. No te importa. Ahí entramos en la situación de Marta, pero ya estamos en el momento de la acusación. ¿Qué estaba haciendo Marta con Jesús? Poniéndole la queja, pero también lo estaba acusando y le estaba diciendo: a ti no te importa, yo estoy sirviendo acá sola y a ti no te importa que yo esté sola. Por favor, que mi hermana, no te importa que mi hermana me deje servir sola. ¿Cómo así? Hay veces no pensamos nosotros también eso, pero ¿cómo así que a mí me toca esto solo? Pero ¿cómo así? Y bueno, con todo el contexto que veíamos que Marta es la hermana mayor, posiblemente la anfitriona de esta escena. Entonces, acá vemos ese momento de acusación y vamos entrando al tercer punto, que es la corrección, para que como el título lo veamos, la corrección para la mejor parte. Entonces voy a volver a recordar los 3 puntos para los que toman nota. Teníamos un momento de recibimiento, otro de la situación y de la acusación, que es la segunda parte, y acabamos entrando a la tercera parte, que es la corrección para la mejor parte. Y acá era que yo les decía, cuando a uno lo invita a alguien a un lugar, está uno dispuesto también a una corrección como la iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Yo por lo menos no. Cuando uno lo invitan a algún lado, uno no va a pensar que va a corregir a alguien. Pero acá el Señor lo permitió, el Señor soberano permitió que ella entrara en un momento de clímax y quizás delante de todos los invitados llega y dice: Señor, ¿no te importa que esté sirviendo sola? Y llega el momento de esa corrección donde a nuestro Señor viene y habla y la corrige y le dice su estado, habla de su estado, repitiendo 2 veces su nombre en el original. ¿Y qué dice? Marta, Marta. Es decir, el Señor se está asegurando que le estoy diciendo es a Marta. Marta, Marta. Preocupada y molesta acerca de muchas cosas. Está hablando de la situación que tenía ella para ese momento y molesta de muchas cosas. Acá también en el original, como les decía, él estaba diciendo: estás distraída en muchas cosas. No quiere decir que eso no sea importante, no quiere decir que seamos irresponsables, pero María, en el verso 42, que es la resolución que trae nuestro Señor, María ha seleccionado la mejor parte. Y esta no es la mejor parte, esta no es la mejor parte viendo como un contraste entre esto es malo y esto es bueno. Pero las dos sí tenían una capacidad de decidir, la una y la otra, qué era lo mejor que tenían que podían hacer. ¿Y qué decisión? Viene y dice: María seleccionó la buena parte, la necesaria, como ustedes ven en el texto, la necesaria y la que no le será quitada. 3 cosas importantes acá para este texto, para los que toman nota: la buena parte, la necesaria y la que no le será quitada. Si nos llevamos estos 3, podemos empezar a decidir nosotros también cuál es la mejor parte de acuerdo también a unas circunstancias, a lo que el Señor nos permite vivir. Y efectivamente María tomó la mejor parte. Entonces, momento de corrección, momento de ver la situación de Marta. Y yo quiero también, de acuerdo a la audiencia,
podernos acercar nosotros un poco, pero me vuelvo a la audiencia de este texto bíblico, que cuando en el verso 38 al inicio nos dice el texto que ellos iban de camino. Los estudiosos de este texto hablan de que ellos iban de camino a Jerusalén. ¿Y qué pasaba en Jerusalén con nuestro Señor Jesús? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué pasaba? Exactamente. Iba a pocos días de su muerte. Iba a pocos días. En Betania hubo una parada técnica, pero era un viaje que se aproximaba a la muerte de nuestro Señor Jesús como expiación sustitutiva por el pecado de la humanidad, proveyendo vida eterna en una relación con Dios. Mucho más entendemos que María se estaba llevando la mejor parte, porque eran momentos en donde él digamos, ya no se devolvía, no volvía a la aldea, era una parada en ese momento. Y María tomó la mejor parte. No necesariamente con esto digo que no era importante la comida, por supuesto, y era necesario que alguien liderara, que alguien fuera el anfitrión, que alguien lo recibiera. Para ese momento era necesario también el lavado de los pies. Quizás era un tierrero, como nosotros decimos, tenaz. No era fácil lo que Marta estaba asimilando, pero esa parte era la más importante y María la tomó. Podría decir uno en el tiempo, podría esperar y luego ser una buena anfitriona. Entonces, una de las cosas para mirar la conclusión frente a esto es ver la determinación que tuvo María, quizás siendo la hermana, una de las menores. No nos dice la palabra si habían más hermanas, pero lo que sí podemos ver es que era la menor. ¿Y qué hizo? Ella fue determinante en lo bueno, en lo necesario y en lo que no le será quitado. Lo bueno, lo necesario y lo que no le será quitado. ¿Y eso qué ocurrió para ese momento? Ella estaba sentada a sus pies. Ella estaba sentada, no lo podía hacer. Y seguramente María tenía el conocimiento de que no lo podía hacer. Pero ella lo hizo y él le dijo a Marta, María se llevó la mejor parte. ¿Cuántos de nosotros, por las diferentes ocupaciones que tenemos? Yo recuerdo que cuando yo empecé a leer este texto y lo empecé a estudiar, yo decía, Señor, pero si yo soy lo más de tranquilo, yo no necesito este texto. Porque yo a mi esposa generalmente, bueno, entre la personalidad de ella y yo soy el más tranquilo, aparentemente. Y en varias ocasiones yo le he dicho a mi esposa, estás tan Marta, venga, calmémonos un poquito. Pero yo me empecé a dar cuenta con este texto que el primero que necesitaba este texto era yo, porque yo estaba incluso cayendo en la ansiedad por estar pensando por el cumplimiento de todas las labores, que claro que son responsabilidades, pero me di cuenta que yo estaba dejando pasar la mejor parte, que yo estaba dejando de estar sentado a los pies del Señor y que aún podía llegar a ser criticado por esto como María estaba siendo criticada por su hermana. Yo no sé si ustedes se alcanzan a imaginar, mi imaginación va mucho más allá, cómo estaría mirando Marta a María en ese momento. Ustedes se alcanzan a imaginar cómo sería eso. Y María estaba, como decimos nosotros, embelesada, estaba feliz a los pies de él, escuchándolo. Estaba, no,
había otro lugar, como escuchábamos ahora en la canción. No había otro mejor lugar, ni más alto, ni más grande, que estar ahí a los pies de nuestro Señor. Y ese es el mensaje que nos trae el Señor hoy. Yo me las daba de ser el más tranquilo, de estar mirando todo el tiempo a mi esposa. Y el Señor me dijo, el mejor lugar, me hablaba de esto. No quiero que obvies las otras responsabilidades que tienes, pero el mejor lugar y el que no te será quitado está a mis pies. Ven conmigo, yo estoy dispuesto siempre a recibirte. Siempre quiero estar contigo. Ven a mis pies. Ese es el mensaje que hoy está entregando hoy a esta iglesia, que vayamos a sus pies. ¿Cuántos necesitamos ir a los pies del Señor cada día? ¿Cuántos necesitamos ir? Entonces, determinación. Voy a volver a repetir. En lo bueno, en lo necesario y en lo que no, le será quitado. Muy bien. Con eso que nos acordemos, no que nos acordemos de decirle al otro, estás muy Marta, sino que nos acordemos de que esto no será quitado, y que el mismo Señor nos dice, es necesario para tu alma, porque es bueno y porque nunca te va a ser quitado, es necesario para tu alma. Bueno, entonces esta sería como la conclusión, y vamos un poco a la aplicación de esto. Yo no sé los momentos que ustedes tienen de oración y de devoción a nuestro Señor. Yo hablaba y yo fui exhortado por parte del Señor. El Señor me habló primeramente a mí de cómo yo estoy organizando un lugar también y disponiendo de un lugar para estar con Él. ¿Quiénes hacen eso acá? De disponer un lugar para estar con nuestro Señor, para estar solitos un momento con Él. Pues a mí se me estaba perdiendo eso. A mí yo mejor dicho, estaba lleno de cosas y muy excusado también en las ocupaciones, y la palabra nos habla de ello. Organizar un lugar para Él, para estar con Él. Yo estaba hablando ahora también con el pastor César referente a los espacios que ustedes tienen como rebaños. ¿Quiénes asisten a los rebaños? Bueno, yo también asisto allá en estadio, yo vengo de Reír Estadio, me presento, Sebastián, pero el pastor ya me había presentado. Los rebaños, muy importantes, miren, John Piper dice que si ustedes quieren escuchar la palabra del Señor hablada, esta es. No es tan difícil como parece. No es tan difícil. Cuando nosotros vamos a los rebaños, nosotros estamos permitiendo que el Señor hable. Y estamos sentados a sus pies. Por supuesto que en los rebaños se harán más cosas. ¿Qué hacen algunos de los que van en los rebaños de acá del Retiro? ¿Qué hacen? No puede faltar, exacto. Compartir, comer. Pero es indispensable los momentos que tenemos con el texto bíblico, ¿cierto? Y de oración, de orar por las necesidades. Yo les pido, hermanos y hermanas, que por favor vayan a los rebaños. Vayan a los rebaños, dispongan sus casas. En este momento yo estoy haciendo el rebaño en mi casa. A mi esposa y yo en algún momento nos costó ser hospitalarios, porque vivíamos todos cansados. Los dos trabajamos en la iglesia, vivíamos todos cansados. No, nuestra casa la tenemos que tener organizada, hay que contar con muchas cosas, hay que tener comida. No, ese no es el problema. La comida se reparte, las cargas ahí se van repartiendo. Abran sus casas, dispónganse a los rebaños, porque ahí el Señor está hablando. Hay veces pensamos que nuestro Señor quiere que nos hable como por medio de una pared, que también lo ha hecho y tiene el poder de hacerlo.
pero que simplemente nos hable ya porque necesitamos que nos hable ya. Es más sencillo de lo que parece. Y los tiempos en comunidad son importantísimos también, tiempos como estos, para que el Señor nos hable y para que nos diga lo que es bueno, necesario y lo que no será quitado. Eso es muy importante. Con esto quiero pedirles que por favor se animen a estos rebaños y que también sus tiempos de devocional, así como yo estoy llamado también a esto, no los negocien. Sus tiempos de devocional íntimos, comunión con el Señor, son importantes igualmente que sus tiempos en comunidad, así como este. Que el Señor nos guíe y nos ayude porque necesitamos caminar en Él. También como aplicación, aparte de los rebaños, tiempos de devocional, organizar un lugar en agendas ocupadas quizás, pero este libro para que los que tienen una convicción, de los que luchan mucho con esto, tener el corazón de María en el mundo de Marta. Si pueden tener este libro, también lo pueden tener por internet. Es muy hermoso porque habla de toda esta cena de Marta y María y cómo estamos nosotros caminando en ello. Eso como aplicación. Y bueno, en Lucas 10:27, si vamos un poquito atrás, Lucas 10:27 dice, respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios. Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren que la parte inicia amando y es el mandamiento, es algo que el Señor nos manda, a amarlo primero a Él y después todo lo otro. Pero el ser humano tiene esa tendencia a hacerlo al revés y el Señor nos está guiando a un orden. Es primero amarlo a Él y luego a tu prójimo como a ti mismo. Les pido que oremos y vamos entrando también en este momento de la Santa Cena también. Pero vamos entrando en oración y quiero que oremos para cerrar este texto en el Salmo 27:4 para cerrar este momento. Salmo 27:4. Y les pido también que señalen este salmo para dos palabras básicas, incluso como aplicación. Salmo 27:4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Permítanme, hermanos, oramos. Amado Señor, gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de escuchar tu palabra. Esta palabra, Señor, que entregaste a mí, Señor, me la entregaste a mí, que yo empecé a identificar cuánto había caído en las cosas de Marta y que había leído este texto antes, pero cuánto necesitaba de María. Y yo te pido, Señor, que toques los corazones, Señor, de mis hermanos y hermanas, para que ellos puedan identificar la importancia de lo bueno, de lo que no les será quitado y de lo que tú dices que es necesario. Ayúdanos, Señor, a caminar en ello. Ayúdanos, Señor, a mirarte, a ver el resplandor de tu rostro cada día e ir a ti, a no perdernos de lo mejor, de lo que nunca
este mundo nos va a ofrecer. Nunca nos los va a ofrecer. Ayúdanos, Señor. Guíanos. Trae convicción, aún convicción de pecado, quizás lo alejado que hemos estado de ti, que te necesitamos, que has sido tan bueno y bondadoso. Bendito sea, Señor. Ayúdanos a que, como dice este Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que yo habite en tu casa, que mis hermanos y yo habitemos en tu casa todos los días de nuestra vida, para contemplarte, Señor, para poder entender que tú eres verdaderamente nuestro Dios y que no somos nosotros, que te necesitamos. Señor, ayúdanos, guíanos, restáuranos, avívanos, Señor, que nos humillemos delante de ti bajo la mano poderosa de Dios, para que tú nos exaltes a su debido tiempo, que echemos toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Bendito seas, qué bueno es saber que podemos contar contigo, con un Dios que no se le sale nada, que es confiable. Señor, gracias. Gracias, Señor. Yo creo que tú nos estás guiando y nos estás llevando a esta mejor parte hoy. Cuánto nos querías hablar por medio de tu palabra. Y cuánto necesitaba Marta ser exhortada y animada para esto. María te tenía a ti en vivo y en directo. Nosotros también te tenemos por fe. Y por eso queremos ser obedientes a este sacramento que tú nos has dejado, Señor. Que dice tu palabra que porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Amado Señor, acá estamos. Y qué buen ejemplo este de María. Pero lo mejor, Señor, es esa exhortación que estamos teniendo de ti. Y creo que si María hubiera estado allí o estuviera acá, también estaría pendiente de venir en arrepentimiento y fe y de recibir tu Santa Cena como sacramento que nos has dejado. Pero gracias, Señor, porque nuestro mejor ejemplo eres tú, que tú fuiste a la cruz del Calvario, que ya ibas en camino y que ibas a morir por nuestros pecados, Señor. Bendito seas, gracias por ese resucitado. Te bendecimos, amado Señor. Hermanos, tengamos un tiempo acá, un minuto de discernir el pan y la copa de este momento de confesión que la palabra nos llama
a confesarnos en este momento delante del Señor. Amado Señor, gracias. Te pedimos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tomar la Santa Cena. Y te pedimos, Señor, que podamos discernir bien para tomarla, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias porque el banquete para los pecadores está abierto. Te bendecimos, Señor. Gracias.